¿Qué necesita tu ex para volver contigo? ¿Y cuál es el proceso a través del cual debe pasar tu ex? Hola amigas y amigos, yo soy Patricia Laforgue, su asesor en relaciones amorosas. Antes de empezar este video te invito a suscribirte a mi canal y a dar clic sobre la campanita para recibir una notificación cada vez que saco un nuevo video. Este video es un video importante porque es una concentración de lo que tienes que tener en la mente si estás en una reconquista amorosa, si quieres recuperar a tu ex, y te invito a mirar este video hasta el final para impregnarte realmente de estos conceptos. La primera cosa que quiero compartir contigo es realmente tomar conciencia de que para tu ex es un proceso. En mi experiencia profesional, a lo largo de los muchos casos que he tratado, nunca he visto un ex volver de un día para otro. Es un proceso. Significa que tu ex, primero, se acostumbró a no estar contigo y ahora debe acostumbrarse a imaginar que podría volver contigo. Funciona así. Quieres recuperar a tu ex de manera inmediata, no funciona, y no funciona por esta razón. Es un proceso que necesita un cierto tiempo. Yo sé que duele, yo sé que a veces es como, pero ¿por qué mi ex no quiere volver ya mismo? Ya le estoy probando mi amor, le estoy entregando toda mi persona, todo mi amor, pero tu ex no necesita eso, tu ex necesita bajar la presión, alejarse del pasado. Mira, imagina, es como si acabas de terminar de ver una película. Te costaría mucho, me imagino, ver esta película una segunda, una tercera vez. Tu ex es igual, no quiere repetir la misma película. Pero si te estás enterando que salió una continuación de esta película, el número 2, por ejemplo. Ahora sí es interesante, porque tú tienes en memoria el pasado, pero tú sabes que ahora hay una novedad, hay una curiosidad, hay un misterio. ¿Qué va a pasar? Es precisamente lo que debe sentir tu ex. No vivir una segunda vez la misma película relacional contigo. Y tu ex debe tener la certeza que la nueva película será diferente. Ese es importante, este concepto de proceso. La primera secuencia que necesita vivir tu ex es un distanciamiento. Y este distanciamiento será sano para ti, pero también para tu ex. Para ti, para hacer tus cambios, empezar tu transformación, analizar lo que pasó y sobre todo para tu ex, para que baje la presión, que tu ex puede evaluar desde un punto diferente el pasado y sobre todo sentir que la decisión que tomó, la separación, es un acto que estás considerando, que estás aceptando. Porque si hay una decisión de separación, pero que no hay una separación física, entonces tu ex se va a quedar en el pasado y va a tomar de ti únicamente lo que necesita, dejándote en una falsa ilusión. Si estás viviendo con tu ex, si hay hijo de por medio, entonces se puede adaptar el contacto cero. Y en la descripción te dejo contenido, video al respecto, si quieres profundizar este tema. Después, el segundo concepto, tu ex va a necesitar tu ayuda. Sí, tu ayuda. Es decir que, y es el concepto más importante de la reconquista amorosa, si empiezas a tomar conciencia, es decir, pasar a la acción al respecto, vas a subir tus probabilidades de manera tremenda
de recuperar a tu ex. Es decir, que tu ex debe sentir que puede extrañarte. Ayuda a tu ex a extrañarte, a sentir esta necesidad de estar contigo. Y precisamente el contacto cero o la toma de distancia es una técnica muy pertinente para que tu ex pueda evaluar lo que le hace falta de ti. Luego, el tercer concepto, y es de pronto una secuencia, un proceso difícil de la reconquista amorosa. Es que tu ex va a querer probarte. Es decir, después del contacto cero y la retoma de contacto, es muy posible que surja una forma de amistad. Tú no sabes cómo nombrar esta relación. Es necesario. Si se demora demasiado tiempo y si tú te sientes mal, claro, hay que tomar otro tipo de distancia. Pero es normal vivir una forma de amistad y tu ex va a querer probarte. Si él o ella cambió, si es posible que el pasado no se repita, si es posible volver con mi ex y que todo sea diferente y que podamos construir una relación con base sana. Todas esas preguntas tu ex la tiene en la mente. Responde de manera pertinente. Pruébale a través de tus acciones con moderación y de forma natural que tu ex puede confiar de nuevo en ti. Tu ex va a querer probar. Entonces, no significa que porque tu ex te va a llamar para preguntarte cómo está, porque en general es un tema que puede hacerte pensar o hacerte preguntar, pero ¿por qué me llama o entra en contacto conmigo por este tema? Puede ser un tema anecdótico, pero no es porque tu ex te va a contactar para preguntarte cómo estás o no es porque la van a pasar bien que tu ex quiere volver ya mismo. Te está probando, acuérdate, entonces actúa con rigor, demuéstrale que tu nuevo comportamiento es sincero. El cuarto concepto, lo que necesita tu ex es también avanzar a su propio ritmo. Imagina que tu ex está caminando en un campo de minas. Es exactamente eso. Cada vez que avanza, va a temer descubrir una sorpresa. Va a temer de pronto sentir algo nuevo que no puede asumir. Por ejemplo, una nueva ilusión o ver de nuevo el pasado. Entonces, desmina el terreno, mostrando que los malos momentos del pasado desaparecieron. Tu ex necesita recuperar la confianza. Entonces, prepárale este terreno. Prepárale un terreno de confianza, un terreno sin minas. Y por fin, el quinto concepto es que tu ex va a necesitar no sentirse obligado o obligada a amarte, a volver. Debe sentirse libre. Mira, es como si quieres comprar un lapicero, tú vas en un almacén de lapicero y hablas con el vendedor y el vendedor quiere absolutamente venderte un lapicero en particular. Entonces tú dices que tú quieres pensar, que te deja pensar, pero no, el vendedor te sigue, te persigue en la calle gritándote, cómprame este lapicero. Otro caso, tú entras ahora en un nuevo local de lapicero y el vendedor te dice, mira, ese es el mejor lapicero que tenemos, pueden ver la competencia, no hay problema. Probablemente vas a tener una actitud diferente. Tú vas a confiar seguramente en el segundo vendedor, porque no tiene que perder, estás seguro de él. Con tu ex es igual. Si tú persigues a tu ex no va a creerte, porque se va a sentir obligado,
a amarte, a estar contigo. No, hey, mira mi versión, te lo estoy demostrando, pero eres libre de decidir. Eres libre de decidir. Igual, debajo de este video te dejo en la descripción algunos videos también que van a ayudarte a profundizar estos temas. Porque es muy importante tenerlos en la mente, impregnarse de esta concepción de la reconquista amorosa y evacuar todos los impulsos emocionales. Deja un comentario justo debajo de este video. Te invito también a suscribirte a mi canal y nos vemos muy pronto. Chao.